Y como decíamos antes, momento ahora en el análisis, en Canal 9 Soria, de acercarnos hasta uno de los temas que, bueno, pues estamos viendo también en el tablero de la actualidad, puesto encima de él, y es, en este caso, la vivienda. Un problema que, bueno, pues llevamos hablando de él no hace tan solo unos días, sino muchos meses. De hecho, recordarán también, y ahora lo van a ver a continuación, que es un tema que hace escasamente un trimestre, hace 3 meses, también quisimos analizar, quizás entonces hablando un poquito más de la situación de la vivienda de los jóvenes, pero de nuevo parece que se está sacando con diferentes informaciones a la palestra, tanto a nivel local como a nivel nacional. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días recibíamos la visita de la ministra del ramo, de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aquí a Soria, para hablar precisamente de una promoción de viviendas por parte del Ayuntamiento, junto pues con esa financiación por parte del Ministerio. Y bueno, pues en ese sentido también hemos querido saber cuál es la situación a día de hoy, si el problema sigue siendo realmente complicado para el acceso a los jóvenes a la vivienda, el alquiler, toda esa situación, intentar condensarla hoy en una tertulia, que no es fácil. Para ello, pues hemos querido invitar con nosotros a nuestros contertulios que nos van a arrojar un poquito más de luz en este sentido. Y paso a presentarles. En primer lugar, tenemos a Sonia Lucas, Sonia, que es gerente de gestión de Sonogares Inmobiliaria. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias también por estar con nosotros. Al igual que agradecemos también la presencia del presidente de AECO, de la Asociación de Empresas de Construcción y Obras, que es Rafael Martínez, y a quien también pues le agradecemos. Rafael, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Adrián, ¿qué tal? Bueno, pues esa situación, la que estábamos exponiendo también a nuestros espectadores, situación de hace 3 meses a situación actual, lo único que parece que ha cambiado es que se está poniendo el foco informativo en el tema, pero en cuanto a la situación del mercado, situación de precios, acceso, compra, alquiler, ¿habéis notado algún cambio con respecto, Sonia? No, yo te diría que prácticamente seguimos con el mismo nivel de demanda o mayor levemente al alza, ya que la gente sigue buscando vivienda, todavía está yo creo que un poquito más difícil, y de alquiler estamos exactamente igual, como niveles muy bajos, 1 o 2 viviendas cada 20 días y con la gente buscando y no encontramos. En el caso de Rafa, ¿cómo estás viviendo también ese trasiego desde hace 3 meses hasta ahora? ¿Cambio, no cambio? ¿Situación estable? Seguimos igual que hace 3 meses, hace 6 y demás. Estamos como dando vueltas en un tío vivo, todo el mundo hablando de vivienda, todo el mundo hablando de vivienda, pero no se resuelve nada. Al final la vivienda es un tema muy difícil de solucionar a corto plazo, y entonces, ¿qué pasa? Que las decisiones tienen que ser decisiones mucho más trascendentes para que se pueda solucionar todo el problema de vivienda a medio y largo plazo, y de momento lo que hacemos es dar vueltas y vueltas al tío vivo, a anunciar medidas de brocha gorda, porque al final se anuncian las medidas que sí, que suenan muy bien, muy bonitas para salir en el telediario, pero la verdad no van a llegar ni van a solucionar nada. Muchas veces, no sé si tenéis la sensación también, como lo puedan tener por los espectadores, de que esto es una situación, el símil también, como decía Rafa, de seguir dando vueltas al tema, pero como si fuera un árbol, que se le está haciendo muchas podas, pero no se le está tratando desde el tronco, no se está tratando desde la raíz al problema. Un problema que imagino que, claro, está entroncado, y nunca mejor dicho, en una situación anclada de que la vivienda cada vez pues cuesta, parece, acceder más, pero todo viene también por el tema del precio, el precio viene por el tema del salario, el salario viene porque se necesita, parece que todos se van reentroncando, ¿verdad? Así es. Realmente yo creo que la solución está por que hagan más vivienda social, lógicamente, que sea vivienda pública y bueno, sí que se hacen pequeñas obras, pero al final con eso ¿qué hacemos? Rellenar un titular de prensa, porque solucionar el problema ya vemos que no. Al final hay que ser un poquito más drásticos, como dice Rafa, hay que tomar medidas. Esto lo ha solucionado todavía el mercado. El mercado es más inteligente que las personas. Ahora hay una demanda grandísima de viviendas, tanto en alquiler como en compra. Entonces, ¿qué pasa? Pues habrá que aumentar la oferta. ¿Qué pasa? La oferta es mucho más lenta que la demanda, ¿no? ¿La situación es igual a nivel nacional que a nivel local? Yo creo que es muy parecida, Yo creo que es muy parecida. Pensamos que en Soria estamos aquí en un oasis, pero es que está muy parecido en casi todas las ciudades, en todas las ciudades es muy difícil alquilar, muy difícil comprar, y la verdad que yo creo que tenemos ahí
un déficit de vivienda, un déficit de oferta muy importante, y bueno, pues al final eso es lo que está provocando que los precios suban y la gente no pueda acceder a ella, a la vivienda, ¿no? Porque hay fundamentalmente poca oferta. Sí, poca oferta. Incluso que lo que dice Rafa, que suban los precios de la vivienda, y ya no solamente en Soria, es decir, al final la gente, o imagínate una gran ciudad que a lo mejor se nota mucho más que en Soria, cuando en Madrid ya no puedes comprar donde te vas a un extra radio, abres un poco más el círculo. ¿Qué pasa? Que al final los que pueden vivir en un centro de una gran ciudad son menos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se va todo el mundo más al extra radio. ¿Qué conseguimos? Que ahí realmente sí que notemos que ha subido un montón la vivienda, ¿vale? Y de ahí incluso se abre a un tercer anillo. Quiero decir, es que al final no es que solamente lo notemos en Soria, en la provincia. Intentas buscar y tampoco hay. La gente ya dice, bueno, aquí o cerca de aquí, bueno, si tienes algo de alquiler a 20 minutos también me vale. Quiero decir, se va extrapolando el problema ya a pequeños núcleos y al final crece desmesuradamente, haciendo que eso suba al alza no solamente en una provincia, sino en todo lo que es. Sonia, ¿qué perfil podríamos decir que llega hasta, por ejemplo, hasta vuestra inmobiliaria? ¿Cómo es ese comprador o cómo es esa persona que quiere alquilar? Del comprador, por ejemplo, ¿qué perfil más o menos estáis notando? Bueno, pues para comprar tenemos siempre el mismo. Aquí hay uno que siempre es fijo, que es aquel que se quiere comprar la vivienda por primera vez, quiere independizarse o formar una familia. Bueno, pues empieza a tener sus primeros trabajos y deciden ya pues que el alquiler ya no es una opción porque es muy alto, y con el sueldo pues de 2 personas pues ahora en una casa se pueden permitir el meterse en una vivienda. También los bancos te dan un poquito más facilidades y eso ayuda a que esa joven familia realmente apueste por la vivienda más que por el alquiler. Y luego tenemos, bueno, a los extranjeros, lógicamente, vienen, tienen que arraigar su trabajo y poco a poco ir ahorrando para poderse comprar la vivienda. Optan al alquiler y luego a la vivienda con sus pocos ahorros y tal. Y bueno, el inversor yo creo que ha marcado en el último año o 2 años el gran cambio de todo el movimiento, sobre todo nosotros aquí en la ciudad. Al final se ha visto cómo aquí normalmente se tendía a tener un ahorro en un banco, era como bastante más tradicional, y la gente está viendo que realmente puede sacar el dinero de ahí, le puede dar una producción segura, porque tenemos unos inquilinos seguros y fiables, y bueno, y eso hace que realmente la gente quiera apostar por sacar mayor beneficio a su dinero. ¿Se está notando financiación por parte del sector bancario? Sí. La verdad que ya, bueno, han abierto, antes era así que era como más, claro, imagino que esto no tiene nada que ver con 2007, ¿verdad? Con ese panorama que teníamos de que parecía que la financiación la teníamos por castigo prácticamente. Sí, no tiene nada que ver, En aquella época la diferencia fundamental es que en el 2007, 2004, 2005, 2006, la gente compraba siempre con la mayoría de veces con crédito, con la intención de volver a revender esa vivienda, de sacar una plusvalía y demás. Era un poco lo que llamamos una especie de estafa piramidal. Es decir, yo me voy a comprar un piso en 180.000 que luego pensaba vender en 240.000. Es decir, ahí estaba un poco el efecto de eso. Mientras ahora la gente que está comprando es como que compra viviendas, unos por necesidad y luego también una pequeña parte que es cierto como inversores, ¿no? Porque claro, evidentemente ahora mismo los alquileres están en unos precios, Sonia lo sabe mejor porque es el mercado que trabaja, de 700, 800 euros, unas cantidades que parecen impensables, y claro, la rentabilidad para una persona que compra una vivienda pues es muy alta, mucho más que tener el dinero en una entidad financiera. Entonces pues también evidentemente pues el cliente está buscando viviendas de oportunidad para ello, para poderse meter, y sí las financia. Y que lo que comentaba Sonia antes de ello, yo el otro día comentaba con un chico que le estaban dando hasta el 100% de financiación en la vivienda, cosa que hace unos años era un poco impensable, ¿no? Y entre el 90 y el 100% tenía varias ofertas de poder conseguir financiación, cosa que está muy bien, y no era una persona digamos que no con una nómina no demasiado alta. Y tienen que tener pues a lo mejor pues, ciertos requisitos que le interesan, pero sí que los dan, sí que te llegan a dar ahora mismo el 100%, cuando antes era una cosa impensable de volver a dar esas cantidades. Claro, porque por ejemplo lo que comentabais también del acceso al alquiler con esos precios, claro, hay que ver también un poco quién los puede pagar, la situación del mercado, y lo que también estamos hablando pues en las últimas semanas, los últimos meses, el tema de, claro, que en correlación al peso que tiene dentro del sueldo, el porcentaje que se deriva a poder pagar un alquiler
o una compra, pero sobre todo al alquiler, que normalmente hablamos pues ese tramo de jóvenes que puedan tener ese primer sueldo. Claro, esa situación de derivarlo a un alquiler con ese precio, también hay que comer. Entonces, imagino que, claro, buscar esas ofertas, como decía Rafa, dentro del alquiler, cada vez es más complicado, a lo mejor en una ciudad tan pequeña como Soria, en la que tampoco se está viendo también exceso de construcción. Estamos viendo que están habiendo esas promociones, pero tampoco hay ese boom, ¿verdad? No. Realmente yo creo que ahora hay gente incluso que optan a cogerlo entre varios compañeros de trabajo, se intenta repartir el alquiler de alguna manera, o un amigo, o vamos a... Ya lo de meterse una persona individual, o tiene realmente un puesto y una nómina acorde, o es complicado. O mucha necesidad también. O mucha necesidad, sí, porque luego, por ejemplo, hay mucho profesor interino que tiene que venir, quiero decir, para un periodo, para cubrir una baja, o una enfermera que le han dado un contrato de pocos meses y tiene verdaderos problemas para venir y decir, venga, encuentro una vivienda, tengo donde vivir y por encima que me compense, porque a lo mejor vienen a cubrir pocas horas, lo que les da una nómina baja. Entonces, claro, tú háblale de que tiene que pagar a lo mejor 700 euros y dices, pues es que tengo que poner dinero para coger el trabajo. Claro, pues muchas veces hablamos de que Soria es una ciudad en la que tenemos mucho funcionario, tenemos mucha gente también de clase, puede ser trabajadora con las empresas, pero claro, tenemos mucho funcionario y claro, muchas veces tenemos la sensación de que, bueno, como vienen funcionarios, sueldo garantizado, por lo cual el alquiler que le voy a poner también lo elevo. No sé si también tenéis esa sensación. El mercado alquiler lo controla Sonia más que yo. Porque sí, hay inquilinos, que hoy ya hay propietarios que realmente pues hacen de su negocio. Sí. Que si les tienes que frenar y decir, pero a ver, vamos a ser coherentes, ¿no será mejor tener un inquilino contento, que esté para tiempo, que no a la mínima de cambio se baje a otro más barato y vamos a dar un alquiler también de calidad en el que... sea solvente, ¿verdad? Claro, sí, a un precio razonable, ¿no? Entiendo, claro, es que es mucho mejor para el propietario y para el inquilino, te quiero decir, los dos estarían contentos y no es necesario pedir esas barbaridades. Y yo creo que ya se saca una rentabilidad más que bien y no hay que tampoco ahogar a la gente, porque al final va a llegar un momento en que esto es... Sí, hay que poner freno, ¿eh? Yo muchas veces viene un propietario a decirme, oye, pues si quiero pedir, pues mira, no te lo gestionamos porque consideramos que tampoco ni la casa lo vale, ni entendemos que y se deja y vamos a ser también un poco coherentes, hay que poner un poco de coherencia y esos profesionales... pues creo que es también nuestro deber, ¿no? Intentar ayudar. Claro, alquiler lo tenemos en esa situación de el corto plazo, el de persona que quiere vivir, que necesita vivienda ya, el de que necesita la compra, necesita, bueno, pues quizás vamos a decirlo, medio plazo, pero claro, hay que trabajar sobre esos plazos. Decíamos de las soluciones que a corto plazo no hay para este tema, pero sí a medio y largo plazo. En un mercado como es el soriano, en el que estamos viendo que hay demanda de compradores, en el que, bueno, pues tiene que ir acompañado también de la construcción, ¿a qué ritmo está yendo con respecto a la demanda? Pues ahora mismo estamos en una situación donde realmente no hay mucho suelo, o sea, igual que ha habido unos años que con el sector P1, el sector fundamental, el sector P1, hemos tenido muchísimo suelo y muchísimos bloques que se han hecho ahí, se han desarrollado pues, bastantes bloques y ha sido un poco la zona dormitorio de la capital, pero es que ese suelo se está colmatando. Y entonces pues eso está colapsando, entonces claro, hay tendencia en muchas promotoras en buscar ya pequeños suelos dentro de lo que es la capital, o sea, el casco urbano, y claro, pues los suelos en casco urbano, pues eso son los más desarrollos más pequeñitos, a lo mejor algunos sin plazas de garaje, y entonces se complica un poco más, pero no se están creando grandes desarrollos, exceptuando a lo mejor la parte de la Nuevo 25, de la parte del circo, que está haciendo Europea, es decir, bueno, pues al final... Es lo que hay, pero realmente necesitaríamos que el sector S6, que sería, por ejemplo, para que nos entendamos, la parte que va desde las traseras de Ormisoria o el Gari al Hospital La Torre, ese sector se debería intentar desarrollar ya. Sí que hay promotores particulares que están tratando de menearlo, pero está costando que ese sector salga para adelante, y ahí sí que saldrían un número importante de viviendas para ello. Y no te cuento ya el que encadena el S10, que sería el sector que tiene la parte mayoritaria del Ayuntamiento de Soria, que es el que va desde el Caballo Blanco, digamos, desde la parte del Caballo Blanco hasta el S6 que estamos hablando. Entonces, que además es el mayor tenedor de suelo es el Ayuntamiento, y claro, pues además sería interesante de cara al ciudadano, porque el Ayuntamiento se supone que no es una entidad que va a especular con su suelo, pues que se hagan
gran número de viviendas a un precio algo más razonable, pero a lo mejor para eso vamos a tardar muchos años. En ese sentido también, claro, siendo el ayuntamiento el mayor tenedor de esa zona de suelo, suelo pues, edificable, hablaban también las semanas pasadas, sobre todo desde la oposición, de que bueno, pues no sabían también desde el Partido Popular si el ayuntamiento, viendo que el gobierno de España pues tiene esa intención de sacar esa empresa pública de la vivienda, si a lo mejor pues también planteaban hacer una empresa de vivienda pública dentro del ayuntamiento, una empresa municipal. Claro, ¿qué beneficia para el mercado? Poner mucha vivienda de protección oficial, poner mucha vivienda municipal, sufragada por fondos de instituciones, dejar que el mercado libre pues pueda seguir construyendo y dando facilidades, una mezcla de ambas. ¿Qué situación veis? La normativa ahora mismo te marca que cualquier sector te obliga a dejar un porcentaje de vivienda de protección, con lo cual eso mismo... Aunque esos porcentajes luego también... Sí, no, eso está regulado, ¿sabes? Entonces, pero eso puede bailar. Dentro del porcentaje luego... No, creo que ahora mismo es el 30%. En Castilla no creo que es el 30% ahora mismo de vivienda de protección que hay que dejar en cada sector. Entonces, evidentemente, si haces un sector de 1000 viviendas, 300 tienen que ser de protección, de algún tipo de los numerosos tipos que hay de protección. Entonces, bueno, pues evidentemente, si que alguno de estos dos sectores se desarrollasen, sí que va a salir una vivienda, sí que va a salir vivienda al mercado. Habría de todo, habría zona de unifamiliares, habría zona de bloque para gente de un tipo y luego pues, zona de vivienda de protección para gente a lo mejor que anda más justa, ¿no? ¿Sabes? Es decir, que sería una solución, pero claro... competencia a las empresas privadas. El urbanismo suele ir muy despacio, ¿sabes? Es como un elefante, anda muy despacio. Luego ya cuando empieza a andar, pero le cuesta mucho. Esa competencia que sería necesaria también, claro. Sí, exactamente. Al final ellos pondrían un valor mucho más bajo de la vivienda, lo que haría que esas viviendas fueran más demandadas y bueno, el sector privado pues tendría que ir acomodándose también un poco, porque me imagino que en algún momento también bajará un poco lo que es la demanda, entonces ya no habrá para todos, a lo mejor se prioriza, la gente busca ese tipo y entonces bueno, para crear una competencia a ese suelo público tendría que bajarse un poco el precio, claro. Muchas veces, y es bueno también siempre traer gente que entienda mucho del tema, expertos, tenemos el concepto a lo mejor en Soria de que hay mucha casa vacía, de que hay casas que se podrían poner en alquiler, pero que a veces a los dueños, a los propietarios, pues no les interesa y tienen ciertos precios que parece que lo tienen prohibitivos y que, bueno, pues a lo mejor ese mercado se podría solventar de alguna forma. ¿Cómo se podría solventar? Muchas veces dice la gente, bueno, pues si se construye más, al construir más oferta, por lo cual el precio puede bajar y a lo mejor les mueve más a este tipo de propietarios. No sé si esa situación la tenemos en Soria realmente o si este comentario que normalmente se suele decir, charla entre amigos... No, al final es así. Aquí es verdad que somos muy seguros, tanto en nuestra manera de ahorrar como en nuestra manera de vivir. Al final la gente compró vivienda no con la intención de especular, sino para sus hijos, como a modo de inversión, por tenerlo ahí, por si acaso voy algún día a Soria. Pero sí que es verdad que si hubiese una ley que realmente les hiciese la sensación o les diese la sensación de seguridad, yo creo que las pondrían mucho más a la hora del alquiler, que yo creo que ya ha salido mucha de esa vivienda, pero bueno, es verdad que hay mucha casa parada, pero porque realmente la confianza que les pueda dar el quien entre, el si les va a pagar, les van a cuidar, el luego voy a tener facilidades para echarlos, me va a quedar ahí, o al final crea incertidumbre y miedo, y mientras eso no lo cambien, mientras la ley siga, bueno, pues no contemplando la seguridad del propietario, pues lógicamente tienen que ser un poquito más duros, a lo mejor con las medidas y proteger un poco más tanto al propietario. Para alquiler, para la compra también modificaría, porque muchas veces pensamos a lo mejor que esto afecta más al alquiler que a la compra, pero a la compra también le afectaría, ¿pensáis? Yo creo más al alquiler, ¿verdad, Sonia? Sí, casi más al alquiler. El tema, Adrián, es que el gobierno sí que en una de las 12 medidas que ha sacado es precisamente favorecer eso, es decir, favorecer que a las personas que saquen en las viviendas que las tienen vacías, pues el asegurarles que si pasa algo en la vivienda, el Estado va a ser responsable, no sé si decir subsidiario de eso que pueda ocurrir en la vivienda, pero muchas veces no sabes si son medidas que de verdad se adoptan de verdad con una reglamentación, una normativa, o son simplemente un brindis al sol que suena muy bien de cara al telediario, queda muy bien, estupendo, qué guay, pero luego al final eso hay que bajar
al suelo y de verdad plasmarlo y que de verdad llegue a la gente, porque es la gente al final piensa que es su ahorro de toda una vida, a lo mejor el que ha desempeñado para comprar esa vivienda, ¿no? Y dice, ¿y por qué tengo? Vale, si me puede dar un poco más de garantía, a lo mejor me daría, pero bueno, casi me quedo tal como estoy porque tienes a lo mejor, o se creen que tienen mucho más que perder. Noticias como que está subiendo el precio de la vivienda ayudará un poquito al mercado, imagino, sobre todo a la hora de intentar lanzarse, ver que en los últimos meses la progresión me calienta el imagino, mercado, ¿verdad? Calienta el mercado cuando, igual con el precio del alquiler. Sonia, que trabaja en alquiler, seguro lo que he comentado, seguro que le llegan clientes, oye, que es que me he enterado que uno lo alquila por 800, claro, a ver, que 800, no todos los pisos valen 800 euros al mes, ni mucho menos, entonces sí que calienta, la gente se calienta, al final el dinero somos todos así muy sensibles al precio. Y el vendedor de segunda mano, por ejemplo, nos encontramos con una situación en la que se saca ahora hay muy poca vivienda de segunda mano, hay más de obra nueva. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se saca una vivienda realmente apetecible, que está más o menos céntrica o en una buena situación, que te permite llegar a 10 minutos al centro andando, que es mucho, Soria, pero que tiene plaza garaje trastero, que a lo mejor está rápidamente, esa vivienda ya lo suben un poco más de lo que es el mercado ya de por sí que te marca, por si acaso. Como no hay más, pues pongo la mía por si acaso hay alguien que lo quiere y lo puede pagar. Claro. Y te encuentras en una situación de gente que te viene y te dice, oye, pues pónmelo en tanto a ver si puedo sacar un poco más. Claro. Y es verdad, y eso que hace que la segunda mano esté todavía más alta por esa escasez de vivienda y por esa necesidad. También estamos viendo que en grandes ciudades, en Madrid por ejemplo, el tiempo desde que se ve la oferta hasta que se puede comprar se está reduciendo, que parece que hay una presión añadida sobre el posible comprador, que el propietario está diciendo, es que ya tengo otro, o tengo en cola 50, o esos tours que se van haciendo por los pisos para comprar. Imagino que la situación en Soria también se llega, también se está llegando. Yo hay viviendas que ni siquiera llego a publicarlas en la página. No da tiempo. No, tengo ya tal demanda de clientes que me dicen, oye, si te sale esto, llámame o tal. Bueno, intentamos pues priorizar eso. Oye, pues pásate, hemos recibido y a lo mejor en 3 días está vendida la casa. O sea igual que el alquiler, ¿eh? Siempre es verdad que el alquiler pues tiene que coincidir en unos ciertos requisitos que pide, pero sale muy rápido. ¿El tiempo más o menos que de compra de casa en Soria? Depende de la coherencia del propietario. Creo que eso lo marca todo. Sí. Porque por mucho que quiera poner, si la casa no lo vale, no la va a vender. Te quiero decir, siempre que sea un poco coherente, creo que es un buen momento para, si alguien quiere venderla, que las venda. En Madrid te encuentras los auténticos, sobre todo digo Madrid porque es el sitio más recurrente, ¿no? En Madrid te encuentras los auténticos profesionales que llevan ya casi el fardo de billetes en el bolsillo y por la mañana miran todos los portales inmobiliarios y cuando sale algo que está un pelín más bajo de lo que marca el mercado, ahí se presentan y en 2 horas lo están señalizando el piso. Y muchas veces te encuentras viviendas que dices, a las 9 de la mañana esta vivienda vale 400.000 en una zona, pues bueno, digamos dentro de la M30, por decir eso, pues, y a las 2 horas pues, ha desaparecido. No, hay gente que va con el dinero ya pum para señalizar la vivienda, o sea, pero además en metálico, con unas mínimas garantías y pim pam, son auténticos cazadores de chollos, no sé si chollos, porque ahora cada vez más difícil encontrar los chollos, ¿no? Pero pues, si encuentras una vivienda que está un pelín más barato de lo que el mercado piensas que está, pues nada, pues bien. Tiene fácil salida. Sí, tiene fácil salida, ya por ello. Entonces, profesionales de ello, en Soria creo que todavía no, Sonia. Todavía no. Todavía no, a ese nivel no, pero cualquier día ya. Porque... Todavía no. Pero bueno, para lo que es Soria, el movimiento es muy rápido. En Soria hay también mucho ahorro, ¿no? Que es lo que hemos dicho siempre aquí en Soria. En Soria hay un nivel de ahorro muy alto y claro, pues también pues la venta de viviendas pues es más que en otros sitios y por eso también hay mucha vivienda que se dice cerrada, hay mucha gente que tiene dinero y porque tiene que tener, y mete en un banco lo tiene en un piso y porque lo tiene que alquilar, es decir, estamos en un sitio de libre mercado, claro, yo hago con mi dinero, con mi piso, con mi coche, lo que yo quiero, lo quiero tener parado, lo tengo parado, nadie me puede obligar hoy en día a sacarlo, me podrán cobrar más impuestos por tener el piso cerrado, pero hoy por hoy nadie nos va a obligar de momento a sacar la vivienda al mercado, todo llegará, ¿no? Decíamos también esa situación de vivienda de segunda mano a vivienda de construcción nueva, el porcentaje todavía sigue siendo mayor de construcción nueva. En ese sentido también es muy cíclico esta situación de que va muy aparejada a la construcción. ¿En Soria o es más regulado? Estamos viendo también que cada año pues la situación es más o menos pareja a la del anterior, o estamos viendo ciclos como 2004 a 2007, 2008 que se construía mucho, se paró
ahora se vuelve a construir. ¿Cómo está la situación? La construcción ha sido todavía cíclica, la verdad. Hemos tenido épocas de grandes crisis y grandes épocas de bonanza. Aquí creo que, fíjate, nos ha pasado, bueno, en España en general, creo que todo este movimiento, todo esto que está ocurriendo ahora de que falta de viviendas, yo creo que también puede tener algo de grave. Bueno, todos salimos de pandemia, salió la cosa pues ralentizada, pero salimos. Pero luego vino un hecho que fue, yo creo que bastante detonante, que fue la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, a la gente que nos dedicamos a construir, por lo menos nos dio mucho miedo, porque de repente los que teníamos viviendas a medias de construir, nos pegó una subida de materiales y de todo tremendo, y en ese momento que a lo mejor tú, si esa promoción hubiese ido en trámites normales, allá estabas pensando en lo siguiente, lo que nos hizo a mucha gente es echar el freno a mano, ¿sabes? Echamos el freno y oye, que esto no está claro, y hasta que no se aclare no vamos a seguir para adelante. Y creo que la guerra de Ucrania, aunque no fue, bueno, la guerra sigue durando, pero el efecto ese que del primer golpe de la guerra de Ucrania, creo que nos hizo a todos tener mucho miedo y nos hizo echar bastante la mano, o sea, tirar de freno a mano, ¿eh? Nos dio un poquito de miedo. Y creo que eso es parte de lo que desencadena que ahora no haya nada de vivienda, o haya muy poquita vivienda, tanto nueva como, no, sobre todo nueva. El encarecimiento tanto por los materiales como también por otro de los problemas que vemos en otros sectores de que, claro, esa situación impedía que llegaran materiales porque no se podía fabricar el transporte y se dilataba en el tiempo también. Imagino que también los posibles compradores ante esa situación, estar viendo que se dilata la compra de un piso porque no se está terminando. Esas promociones que hubo cuando la guerra de Ucrania, en general, a todo el mundo nos costaron más entregarlas, porque es que muchas veces no sabes lo que te faltaba. Puedes tener una vivienda acabada y te faltaba un termostato electrónico que dependía de un chip que venía de no sé dónde, de China y tal. Es decir, a veces no sabes por dónde va a venir el golpe, ¿no? Porque los materiales más o menos terrestres que conocemos, los hormigones, ladrillos y tal, pues eso está más o menos controlado, pero hay veces que un chip de un termostato te puede decir cómo vende una vivienda sin termostato. No sé, digo termostato, como puedo decir otro tipo, o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? ¿Sabes? Es decir, que mecanismos de luz, es decir, hubo un momento de escasez de materiales. Sí, subió todo, hasta el hormigón. Claro, todo. Es que además luego pasa una cosa, Adrián, que cuando los grandes gurús de la economía, los grandes lobbies, los grandes fondos, cuando detectan que va a faltar de algo, lo que hacen es comprar y acaparar el mercado y lo van soltando poco a poco a los precios que ellos quieren, ¿sabes? Es decir, eso se nos escapa a lo mejor a la gente que estamos pues más en la tierra, se nos escapa, pero los grandes fondos de inversión y grandes personas que se dedican a ello, pues lo hacen habitualmente. Ahora han anunciado que va a subir el acero inoxidable y el aluminio. Ya te aseguro que ha habido gente que ya compra aluminio y acero inoxidable para irlo dosificando y sacándolo según le vaya interesando. Y subirá el aluminio y subirá el acero inoxidable. Pero bueno, eso sobre es un poco ya macroeconomía más que microeconomía. Sí, y sobre todo las constructoras que realmente acuerdan sacar un precio de venta de ahora y tú piensas que el proceso de construcción dura dos años. Largo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos ahí, que pues lo que pasó, que te sube todo el material y de los presupuestos que tenías marcado, un poquito como tenías encarada la obra, de repente ves que no sé si la salvas. Y tú no puedes decirle a esa persona, ahora te tengo que subir el precio. Claro, que a medida de 2 años se estuvo mirando en su día cómo repercutir eso y prácticamente es imposible. Es imposible. La verdad que es complicadísimo el poder repercutir a un cliente cuando les da un precio de una vivienda, el poder. Y en 2 años es mucho. Y los que hicimos promociones en aquella época fue un desastre. Fue un desastre porque apenas se salvaron, incluso hubo pérdidas y tenías que entregarlas. Fue un desastre. Pero bueno. Hoy en día hacer promociones es totalmente diferente. ¿Cómo está la situación? Pues no, es parecido a lo de siempre. La única diferencia, si nos ponemos en época pretéritas... es lo que iba a decir, ¿a qué época nos tendríamos que ir para hacer un paralelismo? Mira, en la época de la bonanza económica, la época de los 2004-2005, ahí no hacía falta ni preventas ni nada. Se juntaban 4 amigos con un poder adquisitivo más o menos alto. No hablo ni de la construcción. Se hacían promotores inmobiliarios, Sonia, ¿verdad? Cualquiera. Se juntaba un agricultor con un carnicero, que compraban un solar y se ponían a promover. En aquel momento iba al banco, te daba el dinero sin ningún problema y a funcionar. Ahora no, ahora esa figura ha desaparecido prácticamente. Siempre habrá uno residual, pero esa figura de esa gente espontánea que entraba al sector ha desaparecido. Y ahora los bancos,
que la mayoría de empresas, evidentemente, tenemos que acudir a financiación. Si no tienes a lo mejor en torno a un 40, depende de entidades, de 50-60% de ventas, no te dan la financiación. Es decir, el principio de prudencia es mucho mayor que en aquella época, que sin ningún tipo de vivienda, sin ningún tipo de venta, simplemente con un proyecto que más o menos al tasador o al que valoraba la operación en el banco le valía, pues te daban el dinero directamente, ¿sabes? Te daban un 50% para el suelo, nada más empezar, y bueno, sí, eran otros. Han cambiado mucho las cosas, ahora es sí. todo como mucho más distinto. Te pide una cierta seguridad, unas ventas sí que es verdad fijas con un contrato ya recogido, y realmente una seguridad también del que compra, del que va a comprar. Se avala todas las cantidades, Claro. que en aquella época, bueno, también decía la norma que había que avalarlas, pero bueno, ¿sabes? Muchas veces la gente no determina. Aquí en Soria quizá siempre hemos sido una zona más civilizada, pero en otros sitios lo de avalar. Uy, han hecho verdaderas... Sí, pero en otras estafas, ciudades, sí. En otras ciudades mejor más de otro no sé cómo decir, de otro tinte, la verdad que lo del tema de los avales era algo como de ciencia A ficción. lo mejor el calado es mayor, pero bueno, Sí. claro, hay que extrapolarlo todo, ¿verdad? Sí. Claro, otro tema relacionado con esto y sobre todo pues, con esa visita de la ministra a Soria, el anuncio que realizó de esa empresa pública del gobierno que quiere realizar en torno a este sector, a la vivienda. ¿Cómo puede afectar esto al sector, esa empresa pública de la vivienda? ¿Cómo pensáis? Yo no tengo mucha fe. No tengo mucha fe. ¿Por Al qué? final porque al final son los mismos. Al final van a entrar 4 enchufados, como se ha hecho siempre. Al final entran 4 enchufados, 4 amiguetes para decir 4 Veremos cosas a ver, y volver a decir lo mismo que sí. dicen los jefes. Y no creo que. Yo creo que ojalá sí, pero no creo que Ojalá, sería pero no creo que solucione positivo, nada. sería positivo y tal, pero bueno, hay que dejarlo que se desarrolle Yo tengo y muy ver poca un fe. poco dónde va. Yo tengo Tendríamos muy que poca fe. hacer otra charla Pero queda muy bien. más adelante. Eso de la empresa municipal de la vivienda, no sé cuántas, es que quedan maravillosas. Eso Queda bien, sí. es una palabra En recurrente papel. de toda la historia. Es que en Madrid hay la EMV, la empresa municipal de la vivienda, y como en Madrid parece que funciona muy bien, tiene que funcionar en todo el mundo. Pues no, la verdad es que la hacen muchas y en muchas ciudades y no está funcionando absolutamente nada, ¿sabes? ¿Qué problemas encontraría una empresa municipal de vivienda en Soria? No sé decirte, la verdad. No sé decirte que podría haber, evidentemente, que hubiese alguien que se dedicase, un profesional a que fomentar todo el tema de que haya vivienda, pues evidentemente estaría bien, pero bueno. Pero hay que desarrollarlo. Es hay que difícil, ver. eso no, un profesional no nace así, como diciendo, venga, de repente vamos a poner, a ver, hay que seleccionar muy bien a los candidatos, a la gente que va a estar ahí y demás, y que no sea simplemente una oficina más, ¿no? Que muchas veces lo que se hace es una oficina más para que Y crear puestos de trabajo Sí. más que una solución a un problema. Claro, si es que si la creación de puestos de trabajo va por que sean técnicos que le van a dar solución, Claro. a lo mejor la solución que Sí. pueda ser, como siempre hablamos, a medio o largo plazo, se puede hacer, pero claro, si a lo mejor los puestos que se crean no es para eso. ¿Y para qué son realmente? ¿Con qué finalidad? ¿Para gestionar ese alquiler? ¿De qué manera? ¿No? Va a salir, ¿Qué diferencia, claro, va ¿qué a diferencia tener- hay con los técnicos que hay ahora mismo en los ayuntamientos y demás? Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Que los mismos técnicos del ayuntamiento los vas a poner en un sitio que en vez de poner el técnico del No ayuntamiento sé, se llama que- empresa municipal de la vivienda? Pues no sé. No sé, yo no Es sacar más ese tipo de vivienda y medidas yo no acabo. gestionarla, pero realmente no creo que haya que crear No sé. ese puesto. Te quiero decir, ya tendría que estar. No acabo si de tienes creérmelo. vivienda social o tienes vivienda pública, tienes que darle esa salida. Claro, cabría la Y esa posibilidad de solución. pensar esa duplicidad con los técnicos que hay dentro del Ministerio, del Ayuntamiento, de la Junta, duplicidad de funciones. Es que el gran problema, Adrián, que no hemos hablado de esto, es el tema que yo digo que la administración se hace ella misma, es esclava de sus propias normativas, ¿sabes? Es decir, y por mucho que pongas, bueno, pues eso, más técnicos y demás, las normativas urbanísticas cada vez son muy complejas, la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que son muy lentas, hay que pedir muchísimos informes y demás. Y desde que un suelo se piensa que se va a desarrollar hasta que se desarrolla, pasan los años. Eso es muy difícil, por eso, porque es que la propia administración tiene que pedir informes a la Confederación Hidrográfica, a todos los ministerios, a transportes, a minas, a no sé qué, para cuando quiere desarrollar un sector. Y se pasan los años y los años pidiendo informes y te llega la Confederación y te contesta 16, no sé, año y medio después diciendo, no hay ningún problema, no hay ninguna interacción con ninguno, se puede usted, pero te han retrasado más de un año y al final es todo. Y a veces la dilatación en el tiempo es complicadísima. se da casos que lo hemos vivido aquí hace tan solo unos días. Estaba presente el portavoz del Grupo Popular de Almazán, que decía que, claro, en el polígono de Almazán, lo que en un día la Confederación permitió para poder desarrollarlo, ahora le dice que no puede construir porque es inundable. O sea, en la dilatación de la burocracia
cambia la legislación y afecta de nuevo al mismo proyecto. Es que la burocracia es la trampa sobre la trampa. La burocracia no es solo para nosotros, para los promotores que nos dedicamos a ello, bueno, o en cualquier sector, me da igual. Es que es para la propia administración. La propia administración, para sacar ella su propio producto, tiene que cumplir los mismos requisitos que cumplimos el resto, con lo cual pues, hace que todo se dilate muchísimo en el tiempo. Es decir, por eso te hablo de que el sector S10 y el sector S6, el S6 va un poquito más avanzado, pero el S10, hasta que empieza a funcionar la maquinaria, bueno, ya verás tú la cantidad de años que pasan hasta que ese sector veamos viviendas ahí construidas. Va a pasar años. Si realmente se crea con la finalidad de crear más vivienda y dar más salida, pues oye, bienvenido sea, pero hay que ponerlo en práctica y hay que ver realmente cómo lo van a hacer, porque no es fácil. Sobre todo lo que tiene que haber una intencionalidad de construcción, y eso al final es dinero. Y luego hay recursos también, que todo el mundo tiene sus derechos y recurre porque no estoy de acuerdo con esto que se ha hecho, y entonces claro, pues los recursos normalmente en urbanismo suelen dar razón al promotor, pero te dilatan también al final, o al ayuntamiento, ¿sabes? Buscar soluciones es complicado en un sistema estructural, porque básicamente cambiar una estructura dificulta mucho, hay que cambiar, ¿verdad? Pero claro, ¿dónde se puede encaminar? A vuestro parecer, ¿qué es los pasos que quizás habría que empezar a dar antes de hacer un cambio estructural? Pues muchas veces lo fundamental, tener suelo para poder construir. Ese suelo está ahí, o sea, es decir, liberarlo. Tener suelo para poder construir con los servicios en punta para poder construir en cualquier momento. El gran éxito de Soria, cuando yo iba a las reuniones de Castilla y León y me contaban que no se hacían prácticamente ninguna vivienda, el gran éxito de Soria es que estaba el sector P1 y en el sector P1 teníamos ahí que se desarrolló justo en los años, digamos, casi malos, justo en los años de la proscrisis se hizo el sector P1. Bueno, no, justo acabando la época de la bonanza. Y ese es el que nos ha dado ese suelo para poder hacer un montón de viviendas. Si no hubiésemos tenido ese suelo, habríamos tenido muchos problemas, habríamos tenido muchos problemas para tener viviendas. Y esa es un poco la diferencia, con lo mejor, porque yo vi con Soria con otras ciudades, ¿no? Que teníamos una cantidad de suelo dispuesto para poder empezar mañana mismo. ¿Qué pasa? Que si el suelo no se hace, pues bueno, pasará el tiempo, pero al final va a llegar un momento cuando el siguiente ciclo económico que el suelo va a estar para poderlo construir. En los primeros años el sector, nosotros hicimos el primer bloque en el sector P1, creo que en el año 2010, 2011, con una crisis tremenda, y el siguiente bloque tardó varios años en hacerse. Pero bueno, estaba ahí el suelo, ¿sabes? Estaba disponible para poder hacer y luego pues todo el mundo detrás, ¿sabes? Al final es una cadena, yo creo que tiene que ir el suelo, lo tienen que liberar, la ley la tiene que cambiar, la forma de construir a lo mejor se tiene que abaratar un poco más para que salga un poco más rentable, me refiero la construcción y puedan bajar. ¿Qué cambiaríamos de la ley? Muchas veces la ley ya tiene mecanismos para que eso funcione. Es decir, de hecho, hay un sistema, creo que es el sistema de cooperación, que no tiene por qué ser promotores particulares los que desarrollen un suelo. Creo que es el propio ayuntamiento, en colaboración pública-privada, podría hacer el desarrollo del suelo. Es decir, a lo mejor los mecanismos que nos da la ley lo que hay que hacer es trabajar sobre ellos y explotarlos. No esperar a que vaya un promotor privado y diga, venga, vamos a desarrollar el sector S6. Pues no, a lo mejor no. A lo mejor tiene que ser la propia administración en colaboración público-privada con otras empresas para poder desarrollar ese suelo. Sería beneficioso para todos. En fin, es una forma y la ley lo recoge. O sea, la ley lo recoge. Y luego la ley de alquileres también beneficiaría. Digo, si al final va todo en cadena, ¿eh? En el momento que hubiese ese proceso, yo creo que esa regulación traería consigo, pues eso, que la vivienda fuese más económica, los alquileres más económicos, no hubiese esa necesidad de que hubiese tan pocos, al final se estaría construyendo o habría otro tipo de movimiento más, ahora hay escasez, pues no habría esa situación, ¿no? Y al final eso corregiría los precios. Claro, la previsión para este 2025, me imagino que por la cara que pone Sonia complicada. Yo creo que igual a 2 años, ¿cómo puede ser? Pues no lo sé, creo que eso no tenemos una varita mágica para saberlo, ¿eh? Eso se corrige. Nosotros al final, esto tiene que ver con las economías que nos van un poquito más allá y depende cómo esté el sistema económico en Europa y de Estados Unidos aquí o de China. Te quiero decir, al final va todo... Porque la guerra comercial ahora imagino que también
poco ayudará. Poco ayuda. ¿Verdad? Lo que más ayuda es la estabilidad en general. Claro. De hecho, como dice Sonia, no puedes hacer ningún análisis porque cuando después de pandemia, cuando empezamos a construir todo el mundo, empezábamos con la maquinaria, todo iba todo engrasadito y demás, va el señor Putin y se le ocurre invadir Ucrania, que está aquí a miles de kilómetros, pero al final te repercute todo. Es decir, ¿quién nos dice que mañana el señor Trump o el señor Putin les da por dar al botón rojo? No estamos libres. Es decir, en definitiva, si las cosas van como están ahora, pues eso, pues o los bancos dejan de dar dinero, la inflación ocurre algo, es que siempre sí. esos imponderables no somos capaces nadie de predecirlos, con lo cual, pues bueno, pues aparentemente está súper bien. Los gurús de la economía dicen que para el 2025 y 2026 van a ser años maravillosos para el tema de viviendas. Pero nadie sabe. Al final es echar un brindis al sol, normal es que sí. Pero bueno, si seguimos la misma tendencia que ahora, sí, claro, seguirán siendo pues precios alcistas, con mucha demanda, con los bancos dando facilidades. Así que lo mejor será vernos dentro de otros 3 meses, ¿verdad? Para ver y ahí si esto podemos ya ha equilibrado y ver también un poquito la situación. Para ver el observatorio, ¿no? Para ver también ese observatorio. Pues la verdad que agradecemos mucho también aquí que hayáis podido arrojar un poquito más de luz sobre este tema, que por cierto, antes de terminar, si os quería pedir un poquito valoración de por qué el tema se saca de repente a la palestra mediática, porque ¿quién es el que interesa en una situación en la que, como comenzaba también en la intervención inicial, siempre está ahí? La necesidad de vivienda siempre está ahí. Sí, pero ahora se acentúa un poquito más. La verdad que es que, como Sonia, que maneja mucho el mercado de alquiler, que no haya nada de viviendas en alquiler, ¿verdad, Sonia? Creo que no lo habíais vivido nunca, ¿no, Sonia? Nunca. Pero bueno, al final siempre ha pasado, siempre hay épocas en las que tal, y vivimos desde la pandemia para acá, vivimos un aumento alcista en todo, en la subida del alquiler, la venta, la demanda. Bueno, pues esto, la política es así. De vez en cuando necesita un titular y entiendo que muchas veces pues hay que poner también un poco, pues vamos a ver ahora en qué contexto está o la solución pequeña o grande que queramos darle, pues hay que ponerla de relieve y ocupa. El comprar una vivienda nunca ha sido fácil. Yo siempre recuerdo que la gente de las generaciones anteriores a nuestra, los tipos de interés estaban al 16-17%. ¿Sabes lo que es el 16-17% de interés? ¿Sabes lo que es eso? Argumento ¿Sabes? Que lo he tenido también que utilizar con alguna compañera también y que me decía que no, que decía, sí, es que antes había más facilidad. Digo, bueno, depende del caso. Es que en 6 años habías multiplicado el precio del piso por 2, con los intereses, es decir, que estamos hablando de un 15-16%, ojito, ojito lo que era eso. ¿Cómo se conseguía? Pues trabajando mucho y con mucho esfuerzo, ¿sabes? Y a lo mejor ahora tenemos un poco más cultura de ahora todo el mundo otro tipo de cultura, ¿sabes? Y entonces, todo el mundo se independiza, todo el mundo. Yo creo que antes costaba mucho más, por eso o la gente solamente se compraba una casa y vivía toda la vida. Con muchos esfuerzos. En nuestra generación, Sonia, bueno, pues en la mía, en no irse de vacaciones era una cosa normal, ¿sabes? Y ahora todo el mundo se va de vacaciones, claro. O mucha gente va de vacaciones. Con cierta frecuencia fuera de casa era impensable. Impensable, eran cosas especiales, ¿no? Es decir, que bueno, que se tenía mucho más cultura a lo mejor del esfuerzo y ahora pues bueno, pues queremos que todos nos lo den y comprar una vivienda. Y viajar mucho también, claro. Sí, todo. Vivir, lo hemos intensifificado. Vivir, ahora queremos vivir, pero queremos vivir, pero vamos a vivir sin vivienda. Tenemos vivienda, queremos todo, queremos vacaciones, queremos salir a comer 4 días en semana. Y con los sueldos que hay es muy complicado, claro, llegar a todo eso, lógico. Pero bueno, hay gente que lo consigue, ¿sabes? Estamos en la época del disfrute. El consumismo. Y del consumismo. Sí. Pues Sonia, la verdad que muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, y bueno, dentro de poquito también, pues te esperamos para hablar de este. Aquí estaremos para ver. Al igual que a Rafa. Rafa, muchas gracias también. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima, Adrián. Pues les dejamos a ellos, también a ustedes, y aquí ponemos punto y seguido con la emisión, pero sí, punto final hasta la semana que viene con el análisis en Canal 9. Les esperamos ya dentro de tan solo unos días, será el próximo martes. Muchas gracias.